Hola, somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Facultad de Recursos Naturales de la Escuela de Ingeniería en Ecoturismo. El presente video está dirigido a la Cátedra de Legislación Laboral y Societaria, donde estaremos tratando acerca de lo que son las empresas, cómo se clasifican y el tipo de empresas que existen. Lo que primero estaremos viendo o vamos a ver es el concepto de lo que es una empresa. Se dice que una empresa es una entidad económica de producción que se dedica a cambiar capital, trabajo y recursos naturales con el fin de producir bienes y servicios para vender en el mercado. En cuanto a los tipos de empresas, se clasifican según la actividad. Tenemos primero las empresas del sector primario, también denominadas empresas extractivas, que son las que extraen, digamos, los recursos directamente de la naturaleza para el consumo. Por ejemplo, una de ellas puede ser la agricultura, la ganadería, la extracción de minerales. Otro tipo de empresas son del sector secundario o industrial. Se refieren a aquellas empresas que ya hacen algún tipo de cambio a los productos que extraen. En este caso puede ser, por ejemplo, la extracción de lana que se utiliza para producir los textiles. Tenemos también una empresa que es del sector terciario o de servicios. Estas empresas utilizan lo que son la capacidad intelectual de las personas para, producir algo o para la prestación de servicios. Por eso decimos que se incluyen a las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana. Según el tamaño de las empresas tenemos grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas y microempresas. Las grandes empresas se caracterizan por lo general por manejar grandes capitales de dólares y tienen miles de empleados. Esto lo que hace que sean avanzados y pueden obtener líneas de crédito y préstamos importantes con empresas nacionales e internacionales. En cambio, las medianas empresas, este tipo de empresas, intervienen con cientos de personas y en algunos casos con miles de dólares. Estas por lo general tienen responsabilidades y funciones y tienen procedimientos automatizados. Las medianas empresas. En términos generales, las medianas empresas son identidades independientes que son rentables y que no predominan en la industria. Y las personas no tienen que exceder en un determinado límite. En cambio, las microempresas por lo general son entidades de propiedad privada y esto corresponde a personas artesanales que tienen maquinarias y equipos elementales para su trabajo y pueden ser atendidos personalmente por el director o propietario de esta microempresa. Según la propiedad del capital se refiere a si el capital está en poder de los particulares, de organismos públicos o de ambos. En sentido, se clasifican en empresa privada, empresa pública y empresa mixta. En empresa privada, la propiedad del capital está en manos privadas. En la empresa pública es del tipo de empresas en la que el capital le pertenece al Estado, que puede ser nacional, provincial o municipal. En la empresa mixta es el tipo de empresas en la que la propiedad del capital es compartida entre el Estado y los particulares. Según el ámbito de actividad tenemos empresas locales, provinciales, regionales, nacionales y multinacionales. En las empresas locales, aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio. En las empresas provinciales, aquellas que operan en el ámbito geográfico de una provincia o estado de un país. En las empresas regionales son aquellas cuyas ventas involucran a varias provincias o regiones. Las empresas nacionales son cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo el territorio de un país o de una nación. En las empresas multinacionales tenemos que son cuando sus actividades se extienden a varios países y el destino de sus recursos puede ser cualquier país. Según la forma jurídica, tenemos unipersonal, sociedad colectiva, cooperativas. En unipersonal es el empresario o propietario persona con capacidad legal para ejercer el comercio. Responde de forma ilimitada con su patrimonio ante las personas que pudieran verse afectadas por el accionar de persona-empresa. La sociedad colectiva, en este tipo de empresa, la persona o socio responde también de forma ilimitada con su patrimonio y existe participación, dirección, gestión de la empresa. Cooperativas no poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer las necesidades o intereses socioeconómicos de los cooperativistas
quienes también son a la vez trabajadores y en algunos casos también son proveedores y clientes de la empresa. Ya. Como mandatarias, en estas empresas poseen dos tipos de socios. A, los colectivos con las características de responsabilidad ilimitada y los comandatarios cuya responsabilidad se limita a la aportación de capital efectuado. Ya, la sociedad de responsabilidad limitada, los socios propietarios de esta empresa tienen características de asumir una responsabilidad de carácter limitado, respondiendo solo por capital o patrimonio que aporta la empresa. Y la sociedad anónima tiene el carácter de responsabilidad limitada al capital que aporta, pero posee las alternativas de tener las puertas abiertas a cualquier persona que desean adquirir acciones de empresa. Por este camino, estas empresas pueden realizar ampliaciones de capital dentro de las normas que las regulan. Tipos de empresas en las economías de mercado. En las economías de mercado se produce una amplia variedad de organizaciones empresariales que van desde las más pequeñas hasta que son las propiedades individuales, hasta las más gigantescas, que son las sociedades anónimas, que denominan la vida económica de las economías capitalistas. Dentro de estas tenemos las empresas empresariales de propiedad individual. Aquí se halla constituida por el profesional, el artesano o el comerciante que opera por su cuenta un despacho, un taller o una tienda. Sin embargo, en la actualidad también se debe considerar a los millones de teletrabajadores o emprendedores en Internet que han iniciado y mantienen un negocio a través de una red o prestan su servicio a través de ella. La empresa individual tiene un inconveniente, el de no poder extenderse generalmente más allá de cierto límite, porque depende de una sola persona. Si ésta muere, envejece o se enferma, la empresa puede desaparecer, aun cuando su continuidad pudiera haber sido tan beneficiosa para la comunidad o sus servidores. La sociedad colectiva. Dos o más personas cualesquiera pueden unirse y formar una sociedad colectiva. Cada una acuerda aportar parte del trabajo y del capital, quedarse con un porcentaje de los beneficios y compartir desde luego las pérdidas o las deudas. La sociedad colectiva se caracteriza por tener socios que responden solidaria e ilimitadamente por las deudas de la sociedad. Si una persona o socio posee un 1% de esta, quiebra, entonces deberá pagar el 1% de las deudas y los demás socios el 99%, pero si los demás socios no pueden pagar a esta persona, podría ser obligada a pagarlo todo, incluso aunque esto significara vender sus propiedades. La sociedad anónima es una entidad jurídica independiente y de hecho es una persona jurídica que puede comprar, vender, pedir créditos, producir bienes y servicios y firmar contratos. Disfruta además de responsabilidad limitada, lo que quiere decir que la inversión y la disposición financiera de cada propietario en ella se limita estrictamente a una cantidad específica. Este tipo de empresa se caracteriza por incorporar a muchos socios accionistas quienes aportan dinero para formar un capital social cuyo monto posibilita realizar operaciones que serían imposibles para el organizador en forma individual. En las economías de mercado avanzadas, la actividad económica se encuentra en su mayor parte en las sociedades anónimas privadas. Las empresas que predominan por su número son las diminutas, pero las que dominan en la economía por sus ventas y sus activos, por su poder político y económico y por el volumen de su nómina y empleo son los pocos cientos grandes de sociedades anónimas.